Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Varán durmió en el sofá. Cuando Dylan abre los ojos, se encuentra en los brazos de Varán. Dylan recuerda el pasado. Piensa en cómo se despertaron juntos. Varán dice buenos días. Dylan responde con buenos días. Dylan dice que nunca dormí bien. Dice que tú también dormiste aquí. Para Varán, Dylan no quería entrar a la habitación mientras no estabas. Dice que hace días que no duermo. Dylan dice que hiciste mal, mira. Dylan dice que te vayas ahora. Varán pregunta, ¿tienes miedo de que te vean sola y sola? Vamos, Varán, me quedé dormido aquí. ¿Por qué dormiste a mi lado? Para Dylan no es fácil responder. Dylan inmediatamente llama a su madre. Cuando se da cuenta de que su madre no está en casa, llama inmediatamente. Sabia, te dejé en paz, habla y llévate bien. Dice que daremos un paseo. Dylan dice que mis padres se han ido, tú también te vas, tienes trabajo que hacer. Varán, no tengo trabajo. Dice que tengo hambre. Dice que no se irá sin desayunar. Dylan dice que no hay comida para el desayuno. Varán dice que encontraré algo. Por otro lado, mientras Frat está sentado en el jardín, Gul se acerca a él. Justo cuando Frat está a punto de hablar con Kudret y Cian, llega Gul. Dice que no queremos una boda. De este modo, salva a Frat de una situación difícil. Sin embargo, también desperdició sus sueños por esta causa. Dylan, si tienes mucha hambre, ¿por qué no haces tostadas? Varán dice que no se irá sin desayunar con Dylan. Aunque Dylan disfruta de esta situación, intenta no demostrarlo. Continúa haciendo comentarios de vez en cuando. Dylan dice que trabajes limpiamente, de lo contrario tendré que limpiar lo que dejaste. Cuando se da cuenta de que Varán está molesto, todavía hace todo lo posible por recomponerse. Arun recuerda lo que dijo Cebrille. Dijo que estaba enamorado de Jasmine. Aunque él lo niega, todo cambia cuando ve a Jasmine. Arun no puede quitarle los ojos de encima. Jasmine fue a la cocina en silencio. Arun fue a la cocina sin decirme una palabra. Dice que debe estar muy aburrido. No puedo retroceder en el tiempo de las rosas. No puedo cambiar el pasado. No soy tan viejo, Frat. He cambiado mucho. Dice que no me envíes de vuelta a esos viejos tiempos. Mientras tanto, llega Hassan. Bien hecho, si no fuera por ti, si no hubieras intervenido, nuestro chico dice que lo habrías arruinado todo. Mientras Gul habla con Hassan, Kader los ve. El destino llega a ti. Dice que algo le pasó a Gul. Dice que conozco tus sueños. Gul, pasamos por un proceso muy difícil. Dice que no puede más. Dice que el difícil proceso continuará durante la boda. Mientras Varán y Dylan están en la cocina, sus disputas continúan. Varán lleva a Dylan lo más bajo posible. Varán hace una tortilla. Mira, dice como quieras. Dylan dice que no me gusta así. Mientras Dylan se daba vuelta y refunfuñaba, Varán salió de la cocina. Cuando Dylan se da vuelta, no puede ver a Varán. Dylan cree que se ha ido y mira hacia el jardín. Dice que no entiende por qué se canceló la gloriosa boda de Azadeh Gul. Dice que están tramando algo. Hassan dice que no importa. Dice que al menos no anunciaremos que tenemos una novia de una doncella. Parece que Azadeh no preguntará esto. Dice que no puedes consolarme así. Varán vino con un panecillo. Sin embargo, Dylan no deja de quejarse. Dylan, debes pesar lo que sale de tu boca. No le cuentas a la gente lo que te duele. Mientras Dylan habla, Varán escucha todo lo que dice. Él dice, ¿pensaste que me había ido? Fui a comprar bagels. Él dice que te encanta. Cuando Dylan se pone un poco tímido, dice, bueno, de todos modos lo amo. Entonces comamos, dice. Azadeh cuestiona el hecho de que Dylan no haya regresado a casa. Kudret dice que Varán fue a recoger a su esposa. Azadeh, ¿qué clase de matrimonio es este? Dice que no existe tal consuelo. Dice que en el pasado,
No importaba lo que viviera en la casa donde llamabas a tu novia, ella nunca se iría. Kudret dice que iré al jardín. Frat y Gul también hablan de lo que pasó en el jardín. Gul dice que no quiero que cuentes estas cosas. Dice que no tiene sentido sacar a la luz lo que pasó en el pasado. Le dice a Frat que su relación con Baran acaba de mejorar. Cian te ama como a su hermano. Pregunta, ¿por qué deberíamos empeorar las cosas cuando todo está mejorando? Kudret llama a Baran. Baran dice que se quedará en la casa de Sabia. Dice que vamos a desayunar juntos. Kudret saluda a mi novia. Cuando cuelga el teléfono, charla con Cian. Dice que las cosas mejorarán entre Dylan y Baran. Cian dice que hay mala suerte por ahí. Pregunta qué pasó cuando Frat y Gul estaban tan emocionados por la boda. Dice que creo que hay resentimiento entre ellos. Frat escucha la conversación de Gul y la señora Kader. Destiny intenta descubrir si hay algún problema. Gul dice que ama mucho a Frat. A veces tenemos problemas, pero son temporales, afirma. Mientras tanto, Frat escucha la conversación. Por otro lado, se acabó el desayuno. Dylan, se acabó el desayuno. Él dice que deberías irte ahora. Baran dice que no es posible sin beber café. Dice que no puede prescindir del café después del desayuno. Arun y Jasmine conversan. Jasmine explica que extraña a su familia. Arun pregunta si hay algo que pueda hacer. Jasmine dice que no y le agradece. Cuando Baran bebe su café, Dylan dice que tienes que irte ahora. Dice que la hospitalidad solo llega hasta cierto punto. Baran, sí, tu estadía ha sido demasiado larga, debes regresar a casa ahora. Dice que no me iré sin ti. Dylan dice que no vendrá, corre a su habitación y cierra la puerta con llave. Él corre tras ella y va a la habitación de Dylan. Le dice que abra la puerta. Pero Dylan dice que no la abrirá. La terquedad de Dylan volverá a salir a la luz. Dice que no abriré la puerta antes de que te vayas. Baran es consciente de que no puede romper su terquedad. Dice que romperá la puerta. Por otro lado, Frat le dice a Gul que escuchó lo que le dijeron a su madre. Había una gran emoción dentro de mí. Dice que seremos muy felices. Gul dice que has entendido muchas cosas mal. Gul dice que serán dos extraños en la misma habitación. Frat nunca esperó esto. Arun consuela a Jasmine. Le dice a Jasmine, que extraña mucho a su madre, que no se preocupe. Dice que algún día definitivamente irás con tu madre. Jasmine apoya su cabeza en el hombro de Arun. Jasmine, apoyando la cabeza en su hombro, deja boquiabierto a Arun. Y rompe la puerta. Dylan se sorprende mucho cuando ve a Baran, quien rompió la puerta. Le arroja todo lo que puede a Baran. Pese a todo, Baran no sale de allí. Dice que no es que quieras que vaya. Dylan no puede objetar cuando dices me extrañaste, nos extrañaste. Dylan dice que me sacaste de mi casa. Dice que ni siquiera me pediste disculpas. Baran dice ¿qué quieres? Dylan dice que quiero que te vayas. Mientras Baran está a punto de irse, Dylan comienza a quejarse. Bueno, vete ahora, dice. Cuando Dylan sigue quejándose, Baran la abraza. Y este romance pronto termina. Entra la señora Sabia. Dylan está muy avergonzado. Sin embargo, al ver que todo salió bien, Sabia está muy feliz por Baran y Dylan. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.